Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Realmente para nosotros es un gusto participar de este taller, mostrarles un poquito lo que hacemos en la Dirección de Transferencia de Tecnología. Y bueno, en este caso especialmente porque está dirigido a empresas. Generalmente esta clase de cursos nosotros la dirigimos a gente que está dentro del ámbito, como gestores, como estudiantes, etcétera. Pero bueno, en este caso nos gusta directamente a lo que para nosotros son los usuarios de nuestros servicios, ¿eh? Así que bueno, a mi lado está el doctor Fernando Rojas. Mi nombre es Claudio Tadeo, los dos pertenecemos a la Dirección de Transferencia de Tecnología, que es una de las áreas, como nosotros llamamos, sustantivas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Pero antes, como es un público que, digamos, no especializado en la parte de gestión o administrativa, sino en la parte productiva de bienes o servicios, un poquito me gustaría hacer una ligera introducción para que nos ubiquemos dónde estamos, ¿eh? Si bien somos el INPI, vamos a llegar ahí de este modo. En el campo del ordenamiento jurídico, los llamados derechos intelectuales, en general, tienen dos grandes campos: el del derecho a autor por un lado y los derechos de propiedad industrial por esto. El nacimiento de este tipo de derechos intelectuales son aquellas obras que nacen del intelecto humano, la innovación, la creatividad, la novedad, nacidas del intelecto humano, pero reconocidas después por el derecho, lo que llamamos el ordenamiento jurídico. Por eso los dos grandes campos en que se dividen los derechos intelectuales son estos dos: el derecho a autor y los derechos de propiedad industrial. Dentro de los derechos de autor, ustedes sabrán las obras más conocidas, obras artísticas, científicas, literarias, etcétera, que bueno, tienen un propósito más subjetivo del autor, una trascendencia diferente en cuanto a los derechos de propiedad industrial. Son los que forman el acervo cultural de una sociedad en un momento determinado. Obviamente también detrás del derecho de autor hay industria del entretenimiento, industria cultural, etcétera, pero tiene una trascendencia más bien, digamos, cultural y sociológica respecto de una sociedad en un determinado momento. En cambio, los derechos de propiedad industrial, que también son obras que nacen del intelecto humano y son reconocidas por el derecho, tienen una trascendencia directamente en el mundo de la industria y el comercio. Por eso, al INPI se vienen a registrar esa clase de obras, estrictamente las patentes de invención y los modelos de utilidad, las marcas, y los modelos y diseños industriales. Esas son las obras, llamémosle básicas, de la propiedad industrial. Obviamente tiene una trascendencia en la vida directa de la industria y el comercio. Cuando llamo por industria, industria productiva de productos o también industria de servicios, obviamente, y cada una con sus características. Por eso la gran diferencia es la trascendencia diferente que tiene este tipo de obras, cada una dentro del campo de los derechos intelectuales, y por eso donde trabajamos nosotros se llaman de propiedad industrial, ¿eh? Cada una dentro de lo que es conocido, bueno, las marcas como signos marcarios, como signos distintivos para productos o servicios, las patentes de invención cuando hay una obra que es novedosa, que tiene aplicación industrial y supera el conocimiento medio, digamos, de los técnicos versados en la materia. Son patentables tanto de productos como de procesos. El modelo de diseño industrial es la configuración estética que se da a los productos. Hoy ese concepto está mucho más ampliado al diseño bajo cualquier otro tipo de sustancia, y no solo la sustancia material, sino la sustancia electrónica, etcétera. Por eso, nosotros formamos una parte dentro de la Dirección de Transferencia de Tecnología que no estamos tan visibilizados cuando ustedes vienen, porque generalmente se viene a registrar una patente, las empresas vienen a registrar patentes, marcas, modelos y diseños industriales.
A veces lo hacen por sí, otras veces lo hacen a través de un apoderado o gestores especializados, los llamados agentes de la propiedad industrial. Nosotros formamos parte del INPI, pero estamos dentro de lo que es la Dirección de Transferencia de Tecnología en dos ámbitos. Uno tiene que ver cuando este tipo de obras, tanto las patentes, las marcas, los modelos registrados o en trámite, son transferidas de dominio. Cuando un titular de alguna de estas obras sea un titular plural, porque a veces los titulares de este tipo de registros son plurales, hay condominio de dos empresas, tres titulares, personas humanas, etcétera. Una obra de estas es transferida en su dominio. Puede haber diferentes motivos que seguidamente Fernando les va a contar cómo se realiza el trámite, qué trascendencia tiene este trámite. A veces es más conocido en otro tipo de registros, le pongo como ejemplo siempre el registro automotor, cuando firmamos el famoso 08, etcétera, pero posiblemente es menos conocido y esto tenía un poquito la instrucción del presidente de realizar este taller para que esto tuviera más conocimiento, sobre todo directamente en las empresas, cómo se realiza este trámite, qué trascendencia tiene y a veces cuáles son los motivos para transferir el dominio de una patente, de una marca, de un diseño a otra persona humana o jurídica. Por otra parte, tenemos los llamados contratos de transferencia de tecnología. De esa parte, después me voy a ocupar un poquito yo, a explicar qué son este tipo de contratos, cuáles son los contratos que se inscriben y cuál es el propósito que tiene la inscripción. Pero bueno, a veces si nos interrumpimos entre nosotros para aclarar alguna cuestión, pero bueno, espero que le pueda ser útil y nosotros obviamente agradecidos de poder participar y también a las personas que nos asisten para que, bueno, Lorena que no está en pantalla, la gente informática que nos asisten para que nosotros podamos tener este tipo de taller. Así que le paso la palabra a Fernando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, como decía el doctor Tadeo, nosotros como Dirección de Transferencia de Tecnología sustanciamos dos tipos de trámites distintos, diferentes. Tenemos dos competencias a nuestro cargo, por eso tenemos dos departamentos. Uno es el Departamento de Transferencias de Derechos, que en este caso yo les voy a comentar un poquito de qué se trata, de qué es una transferencia de derecho, qué es un cambio de rubro, quiénes pueden realizar una transferencia, el concepto más importante y básico para que si el día de mañana ustedes tienen la posibilidad de ingresar a alguno de estos trámites, sepan cómo hacerlo. Y por otro lado tenemos el Departamento de Registro de Contratos, que después el doctor Tadeo les va a explicar de qué se trata. Como les decía, el Departamento de Transferencias de Derechos lo que va a realizar o se encarga de sustanciar la inscripción de transferencias, de solicitudes de transferencias y de cambios de rubro. Como les explicó el doctor en la introducción de esta charla, los derechos que en este organismo se inscriben, ¿sí? Que son las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, se pueden transferir. Por eso, ¿qué es la transferencia? ¿A qué llamamos nosotros transferencia? Es el acto donde alguien que es titular de ese derecho va a transferir, va a traspasar esa titularidad a otro sujeto, ¿sí? Que puede ser una persona física o una persona jurídica. Por eso nosotros intervenimos, si se puede decir así, en cualquier etapa de esos registros que se realizan en el INPI, tanto sea de las marcas, de las patentes, modelos de utilidad o modelos y diseños industriales. Bueno, como les decía, la transferencia es el cambio de titularidad, ¿sí? Alguien que es titular de ese derecho a través de cualquier motivo, que puede ser un instrumento privado o un instrumento público, va a cambiar la titularidad.
En cambio, el cambio de rubro, que nosotros llamamos, es el trámite en el cual alguien que ya es titular de ese derecho va a modificar su nombre. Generalmente son personas jurídicas las que presentan este tipo de trámites. Es decir, una persona jurídica que cambia su denominación o su tipo societario. Si bien en la actualidad tenemos a veces casos, trámites que presentan personas humanas que cambian de nombre, que también se puede realizar, pero generalmente lo más común en nuestro departamento es que ingresen cambios de rubros de personas jurídicas que cambian su denominación o su tipo societario. Bueno, nuestra normativa es la resolución, si bien tenemos también normas del Código Civil, ¿sí? Pero nuestra normativa es la resolución 39 del 2011 del INPI, que es la norma que, bueno, que va, si el día de mañana ustedes tienen la intención de presentar este tipo de trámites, es la que tienen que conocer porque es la que les va a dar a ustedes las herramientas para saber cuáles son los requisitos comunes y de formas que tienen que conocer para poder registrar aquellos documentos que van a presentar para acreditar este tipo de trámites. ¿Cuál es la función que tiene la inscripción de una transferencia de derechos? Bueno, la función que tiene es para darle publicidad a ese acto. O sea, si bien cualquier parte, o sea, personas jurídicas o humanas pueden celebrar un contrato de cesión, por ejemplo, de manera privada, y ese acto puede ser válido, bueno, para darle publicidad, para que el día de mañana ese acto pueda ser oponible a terceros, es necesario inscribir la transferencia en nuestro organismo. Esa es la función más importante que tiene este tipo de trámites, que es que el día de mañana puede ser oponible a terceros. Por eso, bueno, acá le ponemos en la filmina que lo establece la ley de marcas, que para que la transferencia sea válida respecto de terceros, debe ser inscrita en nuestro organismo. Bueno, como les dije al principio, la definición de transferencia y cambio de rubro, que es una cosa y que es la otra. Recuerden que la transferencia es el acto por el cual ustedes van a pasar la titularidad a nombre de otra persona jurídica o humana. Y el cambio de rubro, no confundirse, no es que está en un trámite, un registro de una marca, por ejemplo, se inscribe, hay un error en el nombre, en la denominación de una sociedad, sino acá hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio de nombre del titular de ese dominio y que da origen a la inscripción de este tipo de trámite. Bueno, ¿quiénes pueden transferir? ¿Quiénes están capacitados para transferir? Bueno, siempre recuerden que son aquellas personas que son titulares de ese derecho y además ese derecho tiene que estar vigente. Cuando hablamos un poquito en los cursos de agentes de la propiedad industrial o de personas que quieran conocer cómo es el trámite, el ejemplo más básico que les damos es por ejemplo, el registro de una marca. Sí, o sea, que para poder realizar este tipo de trámites, la transferencia de una marca, es necesario que quien transfiere sea titular de ese derecho. Ese derecho puede estar o bien registrado, la marca puede estar registrada, puede estar concedida, o también ese derecho puede estar en trámite, es decir, alguien que presenta una solicitud de marcas y que todavía no se concedió, puede presentar una transferencia de esa solicitud. También en el caso de que la vida de la marca, que son 10 años, por ejemplo, de registro y se puede renovar, bueno, antes de que venza ese derecho, se puede presentar también la transferencia. Bueno, acá en las filminas les pusimos algunos ejemplos. Hay diferentes tipos de transferencias. El día de mañana ustedes quieren presentar. Hay transferencias totales, transferencias porcentuales, parciales por productos. En este caso, apuntamos más que nada que ustedes entiendan que cuando hablamos de tipos de transferencias, para entenderlo, bueno, hay que pensar en cuál es la porción de titularidad que se va a ceder en ese momento. Por eso llamamos a que las transferencias son totales. Por ejemplo, se transfiere la totalidad de la titularidad. Porcentuales cuando se transfiere una parte de la titularidad
y para ese tipo de productos son aquellas donde se transfiere solamente algún producto, algún servicio de la clase que protege el derecho. Bueno, ¿cuáles son los motivos, o sea, cuáles son los documentos que generalmente se presentan para una transferencia o que dan origen a la presentación del trámite? Como les contaba al principio, generalmente son a través de instrumentos privados o a través de instrumentos públicos. Yo les puse los más importantes para que ustedes puedan entenderlo. Un instrumento privado, bueno, a través de un contrato de cesión celebrado entre las partes. Un instrumento público, bueno, una escritura pública, un oficio judicial en aquellos casos donde alguien, por ejemplo, titular de este derecho fallece y quienes van a heredar, los herederos van a participar a transferencia, se presenta esa transferencia también. O puede ser también en el caso de que alguien que sea titular de una marca, por ejemplo, haya adquirido estando casado, al momento de transferir esté divorciado. Bueno, en esos casos es necesario acreditarlo a través de un oficio judicial. También hay presentaciones a través de actos celebrados en el extranjero que también se pueden realizar. Lo más común con respecto a si se presenta una transferencia a través de un contrato privado entre las partes, bueno, nosotros le pusimos acá más o menos lo más importante que tiene ese contrato, que tienen que estar las partes, o sea, quién cede, quién adquiere, el objeto de ese contrato que va a ser la cesión, que puede ser la marca, la patente, el modelo, el diseño industrial. Bueno, obviamente que tenga bilateralidad, que esté la firma del cedente y el adquirente, y el día de mañana, si ustedes quieren conocer de este tema y van a ver la resolución que les hablé al principio de la charla, esta resolución nosotros como requisito solicitamos que la firma de quien transfiere esté certificado ante notario público. Bueno, el trámite es sencillo, es a través de la página web del instituto, se abona obviamente un arancel para poder ingresar el trámite, y no hay que olvidarse que para poder presentar este tipo de trámites no solamente alcanza con completar el formulario, sino también con acompañar la documentación que respalde este tipo de acto. Así que bueno, le doy la palabra al doctor para que... Sí, bueno, gracias, Juan. No, por favor. No, creo que a todos nos tiene que quedar claro lo siguiente: los motivos por el cual estos bienes son transmitidos o transmisibles son varios. Primero, que son bienes en sí mismos reconocidos por el Código Civil. Son bienes, son derechos intangibles, pero bienes al fin que obviamente forman el patrimonio de las personas humanas o de las empresas. Obviamente cuando están inscritos, sabemos lo que son marcas de hecho, pero en sí, una vez reconocidos, son bienes. Como todo bienes, como todo dominio o propiedad, obviamente uno puede transmitir en todo o en parte. Y los motivos son diversos, desde los contratos entre las partes, contrato de cesión de derechos de una patente, de una marca, la venta a un fondo de comercio, fusiones empresarias. Todo eso forma el universo de motivos contractuales. Sucesiones, divorcios. Claro, pero después hay otra cuestiones que, producto de las circunstancias propias de los hechos de la vida misma, de las empresas, de las personas, se sucede, como puede ser el ejemplo que da Fernando, un divorcio, una quiebra, subasta pública, etcétera. Esos bienes se van transmitiendo. Con lo cual, los motivos son diversos, y así como los motivos son diversos, la forma de acreditarlos también. Obviamente, si se trata de una sentencia, va a tener que ser de oficio. Si se trata de un contrato, obviamente el contrato en sí mismo. Y como decía Fernando, al final, a veces sucede, y es muy común, porque, bueno, en la vida de la propiedad industrial es muy común para nosotros que haya solicitantes y registrantes extranjeros, así como hay muchos nacionales de nuestro país que registran sus marcas, patentes, etcétera, en otro país. Entonces, para nosotros es habitual
que haya titulares marcarios, titulares de patente de invención, que son extranjeros. Obviamente, cuando hacen un contrato de cesión o un contrato de fusión empresarial y las marcas, las patentes, se reúnen después en una sola empresa porque es fusionada, obviamente ahí le requerimos ese documento que generalmente está celebrado en el extranjero. No tienen que venir acá dos empresas que hacen un contrato de cesión de marca, sí tiene que estar la marca registrada en el país, pero obviamente si la ceden, naturalmente van a celebrar ese contrato en el extranjero y cuando presentan la documentación la hacen obviamente con los requisitos legales que correspondan. En el caso de ustedes, en el caso de los nacionales, obviamente hay requisitos formales que no van a cumplir, como es la legalización de esos documentos privados que se celebran en el extranjero, pero otros que necesariamente sí, y no es por una cuestión burocrática ni por una cuestión de que ponemos requisitos. Todo esto siempre tiene fundamento en las normas propias y en el Código Civil y a veces en cuestiones que tienen que ver con la reglamentación de lo que es la justicia. La justicia, por ejemplo, a los registros, no hablemos solo del INPI, que hacemos estos registros de propiedad industrial, hablemos de cualquier otra clase de registro, bienes inmuebles, semovientes, embarcaciones, automotores, hay aproximadamente 120 registros en la Argentina a nivel federal, a nivel provincial y a nivel provinciales. Realmente la justicia de todas las jurisdicciones, sea federal, nacional o provincial, sus comunicaciones las hace a través de oficio judicial. Hay un canal que es, gracias a Dios, hoy en día electrónico, desde el 2020, por el cual la justicia federal y nacional nos envía los oficios y nosotros damos contestación y todos los días nos llegan comunicaciones referidas a lo que puede ser, obviamente, no todos los oficios están destinados a un trámite de transferencia, pero muchos de esos sí nos llegan. Después, el respaldo documental que tienen las empresas y las personas para fundamentar una toma de razón, como les llamamos nosotros, a ese acto que Fernando dijo, que es declarativo. ¿Por qué? Porque la toma de razón, cuando nosotros decimos tomamos razón, es decir, que estamos anotando que hubo un acto privado o público por el cual un bien que era de A pasó a ser de B. Y a partir de eso tiene los efectos que comentó Fernando, que el principal es darlo a publicidad y la oponibilidad. Porque mientras ese acto no sea anotado en el INPI, tiene validez entre las partes. No tiene validez respecto de terceros. Le doy el ejemplo más común. Por ejemplo, Fernando me cede una marca, hacemos el contrato, llenamos el formulario, acompañámosla con la firma certificada, tenemos toda en regla y lo hacemos. Bueno, yo, que era titular de la marca desde que suscribí el contrato con Fernando, por ejemplo, hace 3 meses, no lo fui a anotar al INPI, no hice este trámite. Bueno, en el curso de esos 3 meses, ese contrato es válido entre las partes, pero no se lo puedo hacer valer a un tercero porque no lo inscribí en el INPI. ¿Qué implica que no lo puedo hacer valer? Yo soy titular desde el momento que firmé con Fernando el contrato de cesión de marca. Es absolutamente válido, pero tiene fuerza legal solo entre nosotros. Ahora bien, si yo no lo inscribí en el INPI y el INPI tomó razón de eso y publicó, la sociedad, el público en general no está enterado. Cuando digo no está enterado, tiene este efecto jurídico. Yo no puedo hacer valer ante nadie, si no le escribí en el INPI, que soy titular de la marca. Si le empiezan a copiar mi marca, por ejemplo, yo no puedo ir a la justicia y pedir una medida cautelar porque hay un infractor y pedir una medida cautelar, el cese de uso, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía no lo inscribí en el INPI. Eso es nada más ni nada menos que la oponibilidad. Para ejercer derecho de defensa, para que todo me reconozca como titular, si yo también quiero, a su vez, ceder esa marca,
obviamente necesito inscribirla primero y cederla después con las mismas consecuencias. Por eso, nosotros no decimos que el acto no es válido, simplemente decimos que se restringen los efectos entre las partes si no está inscrito, y a partir de la inscripción tiene todos los efectos de que yo soy el nuevo propietario. Y esto sucede tanto como los instrumentos privados que mencionó, que generalmente son los contratos, el acuerdo entre partes, regulado por el Código Civil para cualquier tipo de contratos, como las decisiones judiciales. Ejemplo, un divorcio, una quiebra, una sucesión, una acción llamada de mejor derecho. Hay miles de motivos por el cual en un proceso judicial de cualquier tipo puede decidirse que un bien de lo de propiedad industrial en todo o en parte pase a formar de titularidad de otra persona. Una sucesión, que es muy común obviamente, y la marca es un derecho que se puede renovar a perpetuidad. Entonces es muy común la vida de las marcas cuando la persona es titular, que vengan los herederos, obviamente, porque quieren perpetuarse en el negocio, etcétera. Pero la justicia puede haber determinado que son herederos y puede haber ordenado que se inscriba en las porciones que correspondan de acuerdo al Código Civil. Pero mientras no la vienen a inscribir, esos herederos no pueden llevar a cabo ninguna acción defensiva, ningún otro acto, porque todavía no le es oponible a esos terceros. Ese es el principal efecto que tiene. Obviamente es voluntario. Voluntariamente ustedes pueden decir que no lo anotan, pero nosotros nuestra sugerencia es que en cuanto tengan celebrado un contrato o en cuanto alguna disposición pública de carácter jurídico, administrativo, disponga que el dominio pasa de una persona a otra, lo escriban, porque mientras no esté inscrito, cualquier inconveniente con estos derechos de propiedad industrial, que generalmente son de tipo defensivo, no lo pueden ejercer si no tienen esta anotación de transferencia. Si querés, mencionar un poquito el trámite, de cómo se formula. Bueno, sí, con respecto a cómo... La página. Todo. Sí, ahí tienen en la filmina, bueno, ustedes entran a la página, al portal web de nuestro organismo, tienen que, obviamente, inscribirse con la clave fiscal, y bueno, el trámite es muy sencillo, tienen que completar un formulario electrónico donde van a poner, bueno, quién es la persona que cede, todos sus datos, quién es la persona que adquiere, también con todos los datos, y deben acompañar, esto es muy importante, si el día de mañana presentan este tipo de trámites, tienen que acompañar la documentación que acredita ese trámite, como decía el doctor. O sea, de acuerdo al motivo que origina esa presentación de la transferencia, de cómo se va a modificar ese derecho, quién cede, quién adquiere, si es a través de un contrato celebrado entre las partes, si es a través de un oficio judicial, bueno, tienen que acompañar esa documentación a esta presentación y abonar el arancel. De esa manera, bueno, una vez que ingresa a nuestro organismo, nosotros se carga la transferencia, se asigna a un analista para que estudie la documentación, para ver si esa documentación cumple con los requisitos de nuestra resolución, que es la 39, y si están dados esos requisitos de forma y comunes, entonces lo que se hace es, se aprueba el trámite y se realiza la toma de razón que les hablaba el doctor. Esa toma de razón es la constancia que va a tener el nuevo titular de ese derecho para el día de mañana, obviamente, como decía el doctor, poder ser oponible y que tenga publicidad el acto que realizaron. No, bueno, los costos son menos de 40.000, sí, 35.600. Debe presentarse una solicitud por cada uno de estos bienes. Muy común que las empresas tengan más de una marca registrada, posiblemente 2, 3, 4, 5 clases.
bueno, no así en el caso, bueno, de patentes es algo más individual. Es importante también aclararle una cosita respecto de una de las cuestiones que aparece en una de las diapositivas. Cuando Fernando nos explicó lo que era una transferencia total Total o porcentual. Estaba destinado a explicarle que, bueno, uno puede transferir el bien en su totalidad. Correcto. O puede transferir en parte, como cualquier tipo de propiedad que se puede transferir en parte, a veces no toda. Cuando explicó que hay transferencia de productos o servicios, eso es exclusivamente para el derecho de marcas. No es para el derecho de patentes de invención, ni es para el derecho de modelo y diseño industrial. Porque las marcas se protegen por clase de producto o servicio y si bien las patentes y los modelos de diseño industriales tienen clases, esas clases en patente y en modelo industrial tienen un propósito exclusivamente ordenatorio. En cambio, el derecho de marcas tiene lo que es un propósito sustantivo. No existe marca, ni acá en Argentina, ni en el mundo, que aparte del signo no indique para qué producto o servicio está protegido la marca. Por eso, cuando repasen, esa última parte de la transferencia de productos o servicios es exclusivamente cuando algún titular marcario transfiere productos o servicios a otro titular marcario en la misma clase. Y una cosita más con respecto a cuando presentan transferencias en donde en el contrato, o sea, son muchas marcas, muchas transferencias que tienen que presentar. Recuerden que por cada marca es una transferencia que tienen que presentar, ¿sí? Por cada marca es una transferencia. Generalmente los interesados, bueno, ven, cuando entran a la página, ven el formulario que tienen que cargar y en la última hoja hay una hoja que dice acreditación del trámite. Ese formulario se utiliza generalmente cuando se presenta un solo trámite o dos transferencias, tres, porque ese formulario lo que hace es acreditar el trámite, como lo dice, se completa, los interesados después ese formulario lo envían a certificar, la firma del transmitente, pero cuando son muchas transferencias, lo que se recomienda es que se haga un contrato donde en ese contrato estén todas las marcas que se van a transferir. Entonces se presenta un solo contrato en cada transferencia, en cada trámite. Esto lo digo a modo de que el día de mañana, si ustedes tienen la posibilidad de ingresar este tipo de trámites, les sea mucho más sencillo y no que hagan por cada transferencia un formulario de acreditación de trámite. Sí, esa famosa hojita final que nosotros en nuestra jerga interna le llamamos hoja 5. Exacto. Tiene por propósito facilitarle. Muchas veces ustedes no tienen por qué recurrir a un profesional del derecho, algo para que le haga un contrato de cesión. Exacto. Entonces nosotros proveemos esa hoja 5 como para que ustedes tengan una proforma de contrato de cesión sin recurrir a nadie, se sirven de eso, llenan los datos, certifican la firma y eso hace las veces de un contrato de cesión de marca. Es como un contrato tipo, una proforma tipo que provee el organismo cuando las partes no han celebrado un contrato y quieren transferir la marca. Pero aún proveyendo del organismo, obviamente siempre se trata, cuando le inscriben, de que es un hecho previo a venir a inscribirla. Ya celebramos entre los dos el contrato de asociación en la hoja 5 que nos proveyó el organismo, lo mandamos a certificar, nos vamos al portal de trámites del INPI, llenamos el formulario electrónico, acompañamos esa hoja y tienen completado el trámite. Eso obviamente les sirve cuando no quieren hacer un contrato de las partes, que lo redacte un tercero, no recurrir a un profesional del derecho, etc. Bueno, ahora pasamos a la otra parte de nuestra competencia, creo que vamos a tiempo. Vamos a dejar obviamente un espacio si llegamos al final para las preguntas y todo lo que nos toque responder. Así que bueno, la segunda parte nosotros nos dedicamos a su vez a otro tema que no tiene nada que ver con este. Somos la parte del INPI que tenemos dos cuestiones, las otras áreas sustantivas tienen una.
patentes se dedica a registrar patentes, marcas, modelos. Nosotros tenemos dos y por eso aparecemos dos en la charla. Que es la parte de inscripción de contratos de transferencia de tecnología. La verdad que no los quiero María. Claro, marearme, aburrir con tanta normativa. Lamentablemente somos abogados, lamentablemente el INPI y como la actividad de la administración se maneja con lo que se llaman conducta arreglada, y la conducta arreglada viene de todo tipo de normas. Por eso a veces nos van a escuchar ley tal, código civil, norma tal, etc. Pero bueno, lo que quiero que sepan, que conozcan, posiblemente algunos de ustedes han recurrido, pero nosotros el propósito de esta charla, tanto uno como otro caso, es para que sepan que existe, después obviamente pueden profundizar, etcétera, y le vamos a decir cuáles son los correos por los cuales ustedes nos pueden preguntar cualquier tipo de duda. Hay una ley que ustedes ven ahí, que es la ley llamada de transferencia de tecnología, y bueno, todas las normas que a nivel decreto reglamentario, resolución que dicta el propio INPI y la ley de impuesto a las ganancias, que es lo que nosotros llamamos el ploxo normativo que forma parte de esta materia. ¿Qué son los contratos de transferencia de tecnología? ¿Qué cosas se vienen a inscribir y también voluntariamente? Bueno, esta norma dice que se pueden inscribir los que son actos jurídicos. Acto jurídico es un concepto mucho más amplio que el de un contrato. Nosotros generalmente en el lenguaje usual hablamos de contrato. El acto jurídico es un concepto más amplio, obviamente es un acuerdo entre las partes, tiene que tener contraprestaciones, bueno, una serie de requisitos de tipo legal que ahora sería muy largo explicar, pero generalmente nosotros lo resumimos como contrato. En realidad, los contratos, le doy un ejemplo, un contrato de alquiler, que es un acto jurídico, un contrato de compraventa de un inmueble, etcétera, son actos jurídicos en carácter general. Lo que hace el contrato es materializar un acto jurídico, pero no es la única manera de materializar, hay otras. En nuestra materia vamos a ver que puede ser, por ejemplo, como el ofrecimiento de un servicio y la aceptación, que es una manera de llegar a un acuerdo. Puede ser también una orden de compra y la compra efectivamente llevada a la práctica. Por eso el concepto es más amplio, pero generalmente hablamos de contratos, por no decir actos jurídicos. Y estos contratos tienen que ser a título oneroso, es decir, la contraprestación tiene que ser de dinero, no puede haber otro tipo de contraprestación, y que el objeto principal o accesorio, no tienen que ser en su totalidad el contrato, sea la transferencia de tecnología. Por ahora les muestro lo que dice ahí, pero después les voy a explicar qué es transferencia de tecnología a los efectos de esta ley. Por ahora lo dejo porque la ley es muy escueta, el decreto reglamentario casi no dice nada y uno lo tiene que complementar después con lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Por eso, esta materia, si bien nosotros estamos en el INPI, no obstante eso tiene vinculación con lo que es la materia tributaria y con lo que es el organismo fiscal ARCA, actualmente Exafin. ¿Entre quiénes se celebra este tipo de contratos? Siempre con una persona domiciliada en el exterior a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, domiciliadas en el país. Siempre tiene que ser así, si no, no se inscribe bajo esta régimen. Vean que les voy a hacer una apreciación que quiero que tengan presente. Habla de personas domiciliadas en los dos casos, en el exterior y en el país. No habla de personas extranjeras y de personas nacionales. Puede ser una persona domiciliada en el exterior, que sea argentino, con una persona domiciliada en el país, que sea extranjero. Lo que tienen que tener en cuenta acá es el domicilio. Cuando nosotros vemos el contrato, en el contrato tiene que ser celebrado entre una persona que tenga domicilio fuera del país, física o jurídica, una persona humana o jurídica con domicilio fuera, no sé, Italia, con una persona físico-jurídica, público-privada que tiene
domicilio en el país. Y el último de los requisitos globales de esta clase de contrato es que ese contrato de transferencia de tecnología, que luego vamos a ver de qué se trata, tenga efecto en la República Argentina, que esa transferencia de tecnología que esté en el contrato sea para adquirir esa tecnología y llevar a cabo una explotación determinada con efecto en el país. No puede ser, puede tener todos los demás requisitos, pero si no tiene un efecto en el país no es inscribible. Es decir, lo que ustedes ven acá son todos los requisitos mínimos del artículo 1 de la ley para que este contrato sea inscribible. Si alguno de estos no se cumple, si bien el registro es voluntario, nosotros lo rechazamos. Y el objeto principal es la transferencia de tecnología en los términos que ahora le voy a comentar. Bueno, el efecto principal del registro es, sobre todo el segundo, la obtención de un beneficio fiscal. Lo primero, título informativo, también es muy importante que lo sepan. Antiguamente esta ley, ahora es una parte derogada, en la década del 90 se modificó y esta clase de contratos había una parte que se inscribía como es ahora a título informativo para la obtención de un beneficio fiscal, pero había otra parte que eran contratos sujetos a aprobación. Era cuando eran empresas vinculadas, cuando la empresa del exterior tenía algún tipo de vinculación económica con la empresa domiciliada en el país, la famosa matriz y filial. Cuando se inscribían esas clases de contrato antiguamente, el INPI, es decir, nosotros, bueno, no existíamos en aquella época, ni como personas ni como INPI, pero sí como personas con el INPI. Claro. Pero bueno, claro. Pero lo que sucedía es que el INPI se podía entrometer en las cláusulas de contrato y lo aprobaba. Ahora no. Ustedes celebran los contratos, por eso se llama solo a título informativo, nos informan que el contrato existe, nosotros no opinamos absolutamente nada de las cláusulas, del precio de las contrapartes, de qué tipo de asistencia técnica se lleva a cabo, por medio de qué, etcétera, etcétera. Simplemente nosotros analizamos si se encuadra en el artículo 1 y en otras cuestiones que les voy a mencionar seguidamente que surgen de otra resolución, si está en condiciones, lo inscribimos, aprobar es sinónimo de inscribir, y a partir de eso extendemos un certificado que tiene una trascendencia en definitiva de un carácter documental con una trascendencia de beneficio fiscal. Y acá nos vamos a lo que es la ley de impuesto a las ganancias. Por eso, cuando ustedes no lo van a ver de la ley, no lo van a ver siquiera el decreto reglamentario de la ley 22.426, pero si toman la ley de impuesto a las ganancias se van a dar cuenta que tienen una vinculación absolutamente económica. Esto es como tener una competencia del Estado dividida en dos partes. El INPI se dedica a verificar si está encuadrado en la ley. Si es una transferencia de tecnología en los términos de la ley, emitimos el certificado. Y esta trascendencia fiscal surge de la ley de impuesto a las ganancias. Y acá nos vamos a una parte muy importante que se llama, dentro de la ley de impuesto a las ganancias, los beneficiarios del exterior. Nuestro régimen tributario, obviamente todos conocemos bien lo que es la ley de impuesto a las ganancias, en diferentes categorías, como desde el emprendedor, monotributista, pasando por todas las diferentes categorías de contribuyentes, cuál es el hecho que impone este impuesto. Entre esos, que también le impone este impuesto, están los llamados beneficiarios del exterior. ¿Quiénes son los beneficiarios del exterior? Bueno, aquellos que por algún motivo obtienen renta en nuestro país, pero tienen domicilio en el exterior. Fíjense que yo hablé al principio que esta clase de contratos siempre era entre una persona domiciliada en el exterior y un sujeto domiciliario en el país.
La persona domiciliada en el exterior es la que transfiere la tecnología a la empresa local y la empresa local es la que como contraprestación le paga en la moneda en que se haya pautado el contrato. ¿Sí? Y fíjense que al pagarle a esa empresa del exterior, esa empresa del exterior está sujeto al pago del impuesto a las ganancias. Si ustedes fueran a la ley de impuesto a las ganancias, un capítulo que está alrededor del 102, vamos a ver nosotros específicamente el 104, van a ver que habla del beneficiario del exterior y de diferentes temas que nada tiene que ver con este. El que nos compete a nosotros, a la FIP, está dentro de lo que es el artículo 104, inciso A. Y fíjense que dice, tratándose de contratos que cumplimenten debidamente los requisitos de la ley 22.426, ahí aparecemos nosotros. ¿Cómo se cumplimentan los requisitos? Cuando nosotros lo estudiamos, los contratos, ese acto jurídico que puede venir materializado de diferentes formas, como contrato, como carta, oferta y aceptación, como orden de compra, etcétera, y se encuadra dentro de los requisitos. A veces nos presentan contratos que no son encuadrables y los rechazamos, obtienen ese beneficio fiscal. Y ahí viene el apartado 1 y el apartado 2. Y ahí es cuando nosotros emitimos el certificado y nosotros mismos lo encuadramos dentro del apartado 1 o el apartado 2 para que ustedes tengan el certificado y puedan demostrar ante la AFIP dónde fue encuadrado esa inscripción del contrato. Entonces dice que en el caso que estén debidamente cumplidos, de la ley, esa parte de lo que nos toca a nosotros, encuadramos, aprobamos, inscribimos, emitimos el certificado. Obviamente el certificado lleva los datos de quiénes son los co-contratantes, de qué país. Obviamente siempre el contratante del hogar tiene domicilio en el país y el contratante, el co-contratante extranjero lo tiene en el exterior. ¿Cuánto se pagó por la contraprestación de adquirir tecnología? Recuerden siempre que el beneficiario de la tecnología es la empresa local y el que aporta la tecnología es la empresa extranjera. Y el Estado argentino, de la década del 80 y antes, porque hubo leyes precedentes, al estímulo de esa adquisición de tecnología, obviamente ustedes lo saben mejor que nosotros, el que adquiere tecnología lo hace porque entiende que es mejor para aumentar o mejorar su productividad. No solamente aumentar, sino mejorar. Mejorar la calidad del producto, mejorar la calidad del proceso. Acá cuando hablamos de este tipo de contratos, las empresas locales, podemos hablar de diferentes ramas de la industria o del servicio. No sé, mineras, forestales, imprenta, cualquier rama de la industria, por ejemplo, industria turística, hotelera, cuando licencian marcas, etc. Pero acá me voy a tener la parte tributaria. Y dice, cuando está encuadrado en el apartado 1, y el apartado 1 se refiere a tecnología, y recuerden, se llama tecnología los efectos de la ley, el apartado 1, a los servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría. Cuando un contrato celebrado entre esas partes que les mencioné anteriormente tiene por propósito el servicio de asistencia técnica, ingeniería o consultoría que no fuera obtenible en el país, no se considera ganancia neta el 100% de lo pagado, sino se considera ganancia neta el 60%. Con esta fórmula, al decir no considero ganancia neta todo lo que le pagó una persona a la otra, sino solo el 60%, por una fórmula simple, que es una regla de 3 simple, en vez de pagar el 35%, termina abonando ese sujeto del exterior, el obligado a pagar el tributo impuesto a las ganancias, el 21%. Esa es la rebaja fiscal. En el segundo caso, que para que entiendan lo que entiende la ley y la reglamentación por
transferencia de tecnología son todas las licencias de activos de propiedad industrial. Cuando yo licencio una marca, un sujeto del exterior le licencio una marca a una empresa local, le licencio el uso de una patente de invención para que mejore sus procesos o sus productos, le licencio un modelo industrial, es decir, una licencia de todas las cosas que se registran en el INPI y otras que no se registran en el INPI, pero son de propiedad industrial, se encuadran en el apartado 2. Es decir, cuando uno contrato tenga ese tipo de objeto, también es inscribible. No solo las licencias de derecho de propiedad industrial van en este apartado, sino también la licencia de know-how, es decir, el saber hacer, los secretos industriales y los conocimientos técnicos. Entonces, para completar la idea que es transferencia de tecnología que vimos en el 1, tengan en cuenta que transferencia de tecnología son todos los servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría. Obviamente estos siempre son prestados por personas humanas, de la empresa del exterior a la empresa local. Obviamente ingenieros, consultores, en toda rama de actividad, asistencia técnica para darle funcionamiento a una planta, para el equipamiento, etcétera, etcétera. Y todo lo que es el apartado 2 ya se circunscribe exclusivamente a derechos, licenciamiento de derecho de propiedad industrial, así como licenciamientos de conocimientos técnicos, know-how, secretos industriales, etc. En el segundo caso, el apartado 2 van a tener, en vez de considerar una ganancia neta el 100%, el apartado 2 dice que se considera una ganancia neta el 80%, y esto, por la misma fórmula anterior, da una rebaja de la alícuota al 28%. Imagínense cuando estos contratos insumen grandes sumas de dinero, esta rebaja en el pago de impuesto a las ganancias, lo que significa cuando hablamos de grandes números. Por tercero, aparte de estos dos índices que les acabo de mencionar, obviamente si pasan por el INPI y cumplen con los requisitos y podemos decir que está encuadrado, nosotros mismos dictaminamos respecto si se encuadran, si se trata de una asistencia técnica o se trata de una licencia de un activo de propiedad industrial. Bueno, es obvio, muchas veces los contratos, que son acuerdos celebrados entre las partes, hay partes que no son estrictamente tan obvias si se trata de una asistencia técnica, de qué carácter, si es encuadrable dentro de la ley, si no, lo mismo sucede. Por eso, nuestra tarea principal es analizar este tipo de contratos. Obviamente, el estatus del procedimiento de este tipo de contratos es absolutamente secreto. Están bajo reserva porque son contratos privados, no los ve absolutamente nadie más que nosotros y obviamente la autoridad superior a nosotros si quisiera mirar lo que es el presidente del INPI o la auditoría si tiene que hacer algún tipo de auditoría. Son absolutamente secretos y permanecen bajo reserva aún después de nuestra aprobación. El tercer supuesto que ustedes ven abajo tiene que ver con lo que se llaman convenios para evitar la doble imposición, que también entran en juego aparte de la ley de impuesto a las ganancias. Los países celebran convenios para evitar la doble imposición porque en el mundo y sobre todo con la transferencia de productos, servicios, la globalización a nivel comercial, la parte impositiva de todos estos manejos, se ha visto que muchas veces antiguamente se lo grababa a diferentes personas en los dos territorios cuando no estoy hablando solamente de este tipo de contratos, sino de todo tipo de imposición tributaria. Por eso los países celebran convenios de doble imposición para que las personas no sean gravadas en los dos territorios dos veces por lo mismo. Argentina tiene aproximadamente, los convenios de doble imposición se sancionan por leyes, obviamente las leyes las aprueba el Congreso. Argentina en la actualidad tiene aprobadas alrededor de 14 o 15 leyes
para evitar la doble imposición con diferentes países. Cuando se dé el caso que el contratante extranjero tiene domicilio en alguno de los países donde Argentina tiene celebrado un convenio para evitar la doble imposición, la alícuota de impuesto a las ganancias se circunscribe por la letra del convenio, ya no por el apartado 1 y el apartado 2. Generalmente la imposición impositiva, la alícuota fluctúa entre un 12% a un 18% en esta clase de convenios. Por ejemplo, Argentina tiene celebrado con Alemania un convenio para evitar la doble imposición. En ese caso, la alícuota se guía para pagar impuesto a la ganancia por lo que es la letra del convenio. Nosotros en el certificado dejamos constancia si la persona, el que transfiere la tecnología a la empresa local, proviene de un domicilio con el cual Argentina tiene firmado un convenio de doble imposición. Bueno, hay una resolución, se la voy a mencionar rápidamente por el tiempo y porque sería muy largo explicar ahora, que es la resolución 32805 del INPI, que señala una serie de pautas que tienen que tener en cuenta para llevar a cabo el registro del contrato. ¿Sí? Tiene alrededor de 12 artículos. Si a ustedes les interesa más el tema, o los apoderados de la empresa, la parte contable de la empresa, el abogado, bueno, tiene que tener en cuenta, aparte de todo lo que mencioné, estas pautas para llevar a cabo la inscripción. De todos modos, les voy a contar, aprovecho la oportunidad para contarles tanto lo que explicó Fernando en el caso de la transferencia de dominio y toma de razón, como en el caso de la inscripción de contratos de transferencia de tecnología. Estamos trabajando para modificar estas resoluciones con la instrucción que hemos recibido directamente de la autoridad del INPI para simplificar aún más el trámite y ustedes tengan un acceso más fácil para llevar a cabo este trámite. Acá, y no quiero dejar de mirar algunas cuestiones antes de pasar a las preguntas si tienen alguna, es importante mencionarles dos cosas antes de abandonar este tema y pasar a las preguntas. La primera, exclusivamente el contrato tiene que tener por objeto los que les mencioné: los servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría, o el licenciamiento de activos de propiedad industrial, know-how, conocimientos técnicos, etc. No licenciamientos de ninguna clase de derecho a autor. ¿Por qué les menciono esto? Porque en Argentina también se considera bajo la protección de derecho a autor el software, y la licencia de software no es registrable bajo este régimen que les estoy mencionando, como tampoco ninguna parte del derecho a autor. B, cuando les hablé del tema de quién es el beneficiario del exterior, esa persona que nos transfiere la tecnología como empresa local y por eso nosotros le hacemos el pago, como hayan acordado, regalías, pago fijo, eso nosotros es indistinto, ese es el sujeto obligado al pago, ¿verdad? Entonces, el organismo tributario dice, bueno, esa persona domiciliada en el exterior que obtuvo renta de este contrato que tiene un efecto en el país, obviamente por esa renta que obtuvo tiene que pagar, si está inscripto, el 21 o el 28%. Hay otra fórmula que es la siguiente. Muchas veces la empresa local, pero eso es una cuestión que es un acuerdo entre las partes, asume el pago asume la obligación de pagar el impuesto. Esto en la ley de impuesto a las ganancias se llama acrecentamiento, en términos contables que lo usan absolutamente, inclusive en Argentina y en todo el mundo, se llama grosinap. Grosinap es acrecentar, es decir, si las partes se ponen de acuerdo, el impuesto que tiene que pagar ese sujeto del exterior lo asume la empresa
Argentina, local. Con lo cual el sujeto del exterior se lleva neto la ganancia porque yo asumo el pago del impuesto. En vez de ser un agente de retención, no le retengo del pago para dárselo a Arca lo que obtuvo de esa ganancia neta, directamente yo soy el obligado al pago. Cuando de los contratos surge que yo pauté que soy el obligado porque asumí el acrecentamiento o el grosinar, obviamente ustedes vienen a certificar por la contraprestación el monto del contrato más ese grosinar. Y el grosinar o el acrecentamiento va a significar obviamente esas alícuotas que le mencioné, porque vienen a escribir el contrato. Así como esa rebaja de la alícuota se le producía cuando el sujeto obligado al pago del exterior porque no pauté el grosinar, obviamente esa misma rebaja la van a tener si ustedes asumen el grosinar. Pero obviamente eso es un acuerdo entre partes que nosotros no, como les mencioné antes, de los contratos, lo único que verificamos es que sean susceptibles de ser inscritos bajo este régimen y emitir el certificado. B, por segundo punto les quería mencionar que el arancel para escribir esta clase de contratos es el 2,5 por mil del monto que solicitan a escribir. Obviamente va a ser el monto del contrato. Muchas veces cuando son contratos que prevén renovaciones periódicas, automáticas por año, se van escribiendo por todos esos periodos y obviamente va a ser el 2,5 por mes del periodo que están registrando en ese momento, etc. No confundir el 2,5%, que alguna vez ha pasado, porque nos estarían pagando por arancel muchísimo más de lo que les corresponde pagar, sino que es el 2,5 por mil y no por ciento. Obviamente eso surge de la tabla de aranceles que está a disposición del INPI en el portal de trámites web. Obviamente también, como explicó Fernando, el trámite no tienen que apersonarse al INPI, pero hoy el portal de trámites abastece para todos los usuarios todos los productos que ofrece el INPI, que hablamos, patentes, marcas, modelos, las transferencias de dominio, cambio de rubro, como también los contratos de transferencia de tecnología. Y en la página nosotros aportamos todos los requisitos, obviamente el más común, aportar el contrato, aportar su traducción, aportar una declaración jurada que trae los datos del contrato, el monto que solicita registro, etcétera, y obviamente el pago del arancel. También se hace por medio de la página web y en ningún momento tienen que apersonarse al INPI. Así que bueno, les decimos lo siguiente. Para el caso que tengan, antes de ir a las preguntas, para el caso que ustedes tengan alguna duda respecto a lo que es una transferencia de dominio a cambio de rubro, pueden escribirnos a infotrantecderechos@inpi.gov.ar. Eso es para transferencias de derechos. Eso para transferencia de derechos. Cuando estábamos hablando que un bien pasa a manos de otro por cualquier tipo de motivo. Así, todo junto. Infotrantecderechos ese al final. .gov.ar. Infotrantecderechos@inpi.gov.ar. Y si es contratos, si es por el trámite de contratos, es infotrantec@inpi.gov.ar. Nosotros generalmente estamos casi prácticamente contestando en línea. Muchas veces tenemos obviamente mucha demanda diaria en lo que son las consultas, amén de que los propios instructivos, etcétera, están en la página web. Obviamente lo que nosotros brindamos a través de estos info, como les llamamos nosotros, Trantec Derechos para un caso y solo Infotrantec para el otro, son consultas de carácter primario, muchas veces no encuentran en el portal donde están los instructivos. Exacto. Nos preguntan alguna pregunta puntual respecto a algún trámite, por ejemplo, alguna pregunta en el formulario que no saben cómo llenar. Otra clase, a veces nos preguntan una pregunta un poquito más profunda, de una sentencia, cómo se escribe, etcétera, etcétera, que nosotros
damos respuesta a todas y cada una de ellas. Obviamente lo que no podemos es asesorar, no podemos ser juez y parte, lo que conviene o no conviene. Nosotros es meramente, digamos, orientativo e informativo. Nosotros no podemos sugerir la conveniencia de determinado tipo de estrategia, si les conviene o no escribir. Nosotros le ofrecemos todo lo que tiene, qué puede escribir, cuáles son los efectos que tiene esta clase de trámite le estamos dando, y todo otro tipo de dudas, requisitos, recaudos, etcétera. Lo que no podemos hacer es una clase de sugerencia tipo asesoramiento de conveniencia, ni nosotros redactarle la declaración jurada, etcétera, etcétera. Es simplemente de asesoramiento, orientación e informativo. Bueno, dicho esto, pasamos rápidamente, porque bueno, ya no nos queda más tiempo. Ahí está mi nombre, soy el director de transferencia. Como dijimos antes, Fernando es lo que llama refrendante legal. Él es el que tutela un poco que todos estos procesos de los que hablamos estén llevados en legal forma, que cumplan con los requisitos. Y bueno, en mi caso soy el que firmo uno y otro como director, tanto para tomar razón de una transferencia de dominio como para inscribir un contrato de transferencia de tecnología. Así que bueno, lo que se hace más largo cansa, para esta primera vez, me refiero cansa sobre todo al auditorio, para que tengan conocimiento, obviamente los que están consustanciados, abogados que se dedican a la propiedad industrial, agentes de la propiedad industrial, gestores, esto ya lo saben, pero la verdad que el propósito, y por eso fue la inscripción para este taller, es directamente a los usuarios de nuestro servicio, como decimos nosotros, no para la intermediación. Queríamos brindar, y la verdad que hemos tratado de ser lo más exhaustivo posible dentro de lo que es esto, un pantallazo general de esta clase de trámites. Muchísimas gracias.